Sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso tutorial de Procreate en Miss Dani Escalona. Primero quería contarles que había dejado de subir videos porque no sabía si estaban siendo útiles para ustedes, ya que mis seguidores no aumentaban y tampoco tenía comentarios. Pero de un tiempo a esta parte, al parecer YouTube sí ha mostrado mis videos porque han aumentado los suscriptores, las visitas y los comentarios, y todos han sido positivos, así que muchas gracias. Y también pude darme cuenta de que la mayoría de las personas que ven mis videos los ven en español, así que les aviso que de ahora en adelante subiré todos mis videos con audio en español, pero todos van a estar subtitulados con subtítulos al alemán, chino, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, polaco, portugués de Portugal y portugués de Brasil y ruso. Así que espero seguir recibiendo sus comentarios y sugerencias y espero poder actualizar este curso con nuevas cosas que pudieran ser de utilidad. Bueno, no los entretengo más y vamos por el curso del día de hoy, donde hablaremos de los modos de fusión en Procreate. Para esta parte del curso debemos entender que los modos de fusión en Procreate nos sirven para combinar los píxeles de una capa con los de la capa que tengamos por debajo, es decir, se fusionan, lo que obviamente generará nuevos efectos que podríamos utilizar en nuestros proyectos. Aquí tengo una imagen de la biblioteca de muestra de Procreate y tengo activada otra imagen encima que muestra una escala de grises. Al crear una nueva capa en Procreate se genera una capa con la letra N, que indica que esta capa está trabajando en modo normal, por lo cual podemos dejar ver a través de esta capa o no dejar ver nada, haciendo clic encima de la letra N y regulando la opacidad de la capa. Pero además tenemos todos estos otros modos de fusión y el primero que veremos será el modo de multiplicar. Entonces voy a llevar esta capa que tiene la escala de grises a un modo de fusión de multiplicar, y lo que hace este modo es trabajar en una escala de grises que considera el negro y no el blanco. Entonces, a medida que trabajamos con la escala de grises, podremos ver a través del blanco. Así que si ahora pintamos en esta misma capa con color blanco, entonces no se ve nada en el lienzo, pero sí se ve en la capa. Pero si pintamos con color negro, sí se ve en el lienzo y en la capa. Y si ahora pintamos con gris sobre el negro, pueden ver que con este modo se deja ver a través del negro. Si ahora cambio al modo de fusión normal, pues entonces se ve todo lo que hemos hecho. Entonces, a medida que utilizamos más el blanco, amplía más la visión, y a medida que nos acercamos al negro, nos deja ver menos. Voy a volver atrás. Esto puede ser muy útil si lo que queremos es crear diferentes sombreados en nuestras ilustraciones, ya que de una forma muy simple esta capa se estará mezclando con la capa inferior. Con los colores trabaja de la misma forma. Por ejemplo, aquí en esta escala de colores tenemos los colores más claros arriba, y como en la escala cromática estos colores se encuentran más cercanos al blanco, casi no se ven con este modo de multiplicar. Pueden ver que el verde incluso está totalmente fusionado con el dibujo, y los colores más oscuros se notan más debido a que en la escala cromática estos colores se acercan más al negro, por lo que este modo también nos sirve para crear efectos de fusión que pueden afectar el tono del color que queremos modificar. Ahora veremos el efecto de subexposición lineal. Este modo es más oscuro que el efecto de multiplicar que veíamos antes, entonces podemos ver una escala de grises más marcada, donde el blanco tiene una transparencia del 100%, mientras que el negro no deja pasar nada de luz.
el modo de subexponer color, por el contrario, nos permite generar colores más oscuros y más saturados que el modo anterior. Entonces el negro deja pasar un poco de información y prácticamente los colores fríos no se ven. Ahora, en el modo de fusión de oscurecer, desaparece completamente el blanco, pero los colores se afectan muy poco. Y en el modo de fusión de color más oscuro, donde el blanco y los colores más claros desaparecen y el negro y los colores más oscuros se conservan más. Entonces se verán todo lo que sea más oscuro que la capa de abajo. Por el contrario, en el modo de fusión de aclarar, funciona al revés de todos los modos que vimos anteriormente y lo que nos permite es conservar todos los colores más claros que la capa de abajo y los colores más oscuros van perdiendo valor. Entonces, a medida que avanzamos en la escala de valores hacia el negro, todo lo que hagamos se irá haciendo más transparente. Ahora, en el modo de fusión que se llama trama, lo que hace es que trabaja igual que el modo anterior. De hecho, es el opuesto exacto al modo de multiplicar. Entonces conserva al 100% el blanco y luego el color negro desaparece completamente, mientras que los colores más oscuros también se van perdiendo. En el siguiente modo, que es el modo de añadir, se trabaja de la misma forma que el modo anterior que vimos, pero le entrega mucha más luminosidad. Y en el siguiente modo, que es el modo de sobreexponer color, este modo se diferencia de los anteriores por un mayor brillo y una mayor saturación de los tonos medios, y en el negro deja pasar prácticamente el 100% de la información. Ahora, en el modo de fusión de color más claro, trabaja igual que los modos anteriores, donde el negro desaparece y el blanco no deja ver nada de la información del lienzo, pero la diferencia es que con este modo las partes oscuras se van a aclarar y si el fondo es más claro de lo que tenemos en la capa de fusión, entonces lo deja tal cual es. Bueno, esto ha sido el video del día de hoy, donde pudimos ver la primera parte de los modos de fusión que dispone Procreate. En el video de la próxima semana veremos la segunda parte para terminar de ver cómo trabajan estos modos de fusión. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que vean toditos mis videos. Y si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Denle like al vídeo y compártalo en todas sus redes sociales para que sea de ayuda para quien lo necesite y seamos una comunidad más grande y hermosa que disfruta de la ilustración. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!